canta la historia. En tus montañas y tus ríos yacen sueños, luchas y bríos. Hoy la herida abierta llora por la minería que devora tu selva verde y cristalina, destruida por manos mezquinas. Alza tu voz, Panamá, querida. Buenas, yo soy el profesor Sergio Sánchez Silvera, profesor universitario de química y periodista. Y hago esta presentación en vista de que en muy poco tiempo el gobierno nacional intentará reabrir la mina bajo la excusa de abrirla para cerrarla. Hay numerosas causas de por medio que dicen a favor y en contra de que la mina esté abierta, o sea, reabierta o no reabierta. Pero en realidad yo pienso que la mina no debe ser reabierta. El pueblo panameño en realidad no tiene una idea clara de lo que significa la reapertura de la mina. Y estoy casi seguro de que la reapertura de la mina va a implicar a la apertura de numerosas minas en el país. Si se cumplen los vaticinios, entonces estaremos en graves problemas de tipo ecológico y de sobrevivencia de la comunidad panameña. Eso básicamente es a lo que se dirige mi intervención en este momento. Esto se dará a partir de enero, según el gobierno, y queremos adelantarnos un poquito a esa cosa. Ok. Nuestra presentación empieza, está en tres partes. Primero, ¿dónde se realiza la mina? Segundo, el problema mayor de la minería, que es la salud. Y en tercera parte, son algunas consideraciones de hechos que se dieron en la mina y hechos que posiblemente se repitan en la próxima mina porque no se ve por ningún lado que eso va a cambiar en ninguna otra forma. Trataré de dejar clara la imagen de que no sabemos, no tenemos controles y por lo tanto no tenemos nada que ver con la mina. La primera parte, pues entonces empezamos. El codiciado suelo panameño. Los mapas que aquí se exponen son todos del gobierno nacional, lo cual quiere decir que son también de la comunidad. Ok. Ustedes ven pues la República de Panamá, pero ¿qué es la parte que es a donde va la minería? Ok. Los espacios marinos y submarinos. La minería se realiza en la parte continental del territorio nacional, pero también se involucran los espacios marinos. En esta diapositiva podemos ver prácticamente que el mar que queda entre las islas y el continente es lo que se conoce como mar interior. Luego viene un espacio de 12 millas náuticas, que es el espacio continuo, y después entonces la zona exclusiva de pesca, que es hasta 200 millas, aunque Panamá no tiene 200 millas ni en el norte ni en el sur. Ahora veremos por qué. En realidad, pues, como se puede ver en esta diapositiva, tenemos mar desde el año 2019, que el presidente Varela firmó el decreto después de una gran lucha de la gente que está en la conservación de la ballena, principalmente el ingeniero de Spain, que a través de numerosos gobiernos trató de que se hiciera la designación del mar. Eso se hizo en este decreto que aquí se ve
del 2019. Ok. O sea que tenemos 6 años de tener mar. Anteriormente no teníamos mar. En esta diapositiva pues les muestro el verdadero mapa de la República de Panamá. Ok. En la parte norte, como se ven ustedes, estamos limitados por un fallo de la Corte Penal Internacional, que le dio la parte azul a la República de Colombia y la parte verde a Nicaragua. Nosotros quedamos encerrados. El gobierno de Martinelli mandó a algunos técnicos, gente de derecho, a ver eso cuando se hizo ese fallo, pero como no teníamos ningún decreto de mar interior nuestro, solamente fuimos a apoyar prácticamente la reclamación de Colombia, porque ¿qué vas a reclamar si tú mismo no tienes mar? Ok, en el Pacífico tenemos este mapa que es bastante claro. Se ve pues aquí el mapa. No tenemos tampoco 200 millas de mar en el Pacífico, porque Costa Rica, que tiene una isla al sur de Costa Rica, se llama la isla de Coco. Ellos utilizaron la isla de Coco para hacer un acuerdo internacional con Ecuador y nos encerraron. Y después hizo un acuerdo con Colombia en una isla que está en la parte sur de Veragua, que se llama la isla de Malpelo, que es de soberanía colombiana, porque nosotros nunca la reclamamos. Y eso entonces ha limitado nuestro mar panameño. Eso es muy importante decirlo. Ok. Aquí tenemos pues, ustedes ven que las líneas pareciesen no ser rectas. Se ve la línea donde va de Costa Rica hasta la isla de Coco. Desde la isla de Coco hasta la isla de Galápagos, que son islas de soberanía ecuatoriana. Y después la otra línea que va de Galápagos a Ecuador, y las líneas que van de la isla de Malpelo a Colombia, y las divisiones pues parecieran ser curvas, pero es que el globo terráqueo no es plano, sino que es así pues, en esa forma, redondeado. Ese es pues el mapa de cómo se distribuyó lo que es la República de Panamá, lo que nos corresponde de mar. Ok. Aquí tenemos un mapa donde ustedes pueden ver los puntos rojos son posibles minas. Y la ambición de las compañías mineras internacionales es venir a explotar cada una de esas minas. De momento tenemos la mina de Donoso, que está en Colón, la mina de Donoso, y muy probablemente el gobierno nacional aparentemente tiene gran interés en que se explote la mina de Cerro Colorado en San Félix. Eso por ahí empezaría. También una mina que hay en Los Santos, que tenía algo bastante avanzado, pero en general pues debemos decir que la minería no solamente es minería metálica, también hay minería no metálica, y debo aclarar que el mar interior de Panamá, o sea, lo que está entre las islas y el continente, casi todo está ya casi cedido para extracción de arena. Es casi en una enorme proporción, prácticamente desde Punta Burica hasta Cabo Tiburón, como se dice. Hay una enorme cantidad de mar nuestro que ya está cedido para sacar arena. Eso nos pagan casi nada por la arena.
Las compañías se llevan la arena a otros países para mejorar sus playas y los que perdemos nosotros en biodiversidad y todo lo demás no nos pagan mayor cosa por eso. Ok. El principal problema de salud, la salud es el principal problema de la minería. Y por eso he hecho un capítulo aparte de esto de la minería. Lo primero que debo decir es que en el hombre se da una bioacumulación de metales pesados, que empieza en esta gráfica en el extremo izquierdo con los organismos pequeños, muy pequeños, pasan organismos un poco más grandes, bivalvos, camarones, filtradores marinos, plantas pequeñas, fitoplancton, zooplancton, y después pasa a los herbívoros, y esa bioacumulación de metales pesados llega al hombre producto de lo que se alimenta, plantas y animales. Entonces, en esta gráfica, en el lado izquierdo, vemos que es la parte del cuerpo que sufre los embates de estos metales pesados. El pulmón, los riñones, todos los órganos del cuerpo son agredidos por los metales pesados. Ok. ¿Cuál es el problema? Dice, hay mucha propaganda ahora de que la terapia de quelación es la solución para eliminar los metales pesados. Yo he pasado horas buscando en la literatura científica cuáles son esos quelatos. Y solamente he encontrado uno para el hierro, que trabaja aparente, pero también causa enormes intoxicaciones, causa alergias. Y esa terapia para los quelatos no está muy claro eso. No, los metales pesados tienden a formar otro tipo de enlaces químicos diferentes a los que hacen los orgánicos. Entonces eso es el problema básico, que esa química casi no se da. Aquí tenemos un ejemplo de un quelato que hay en el cuerpo nuestro, que es la hemoglobina. Como ustedes pueden ver, la hemoglobina es una sustancia muy complicada, es un quelato muy complicado, pero es el quelato que nos permite a nosotros el oxígeno. El oxígeno se cambia a través de la hemoglobina. El ácido de la etilendiamina tetracético es uno de los quelatos más conocidos que sirve para metales más livianos, y el hierro en otros metales más pesados no se ha demostrado que sea eficiente. Ok, aquí tiene una imagen tridimensional de la hemoglobina. Como se verá, es una cosa bien complicada. ¿Cómo meter una cosa tan complicada dentro del cuerpo para después sacarla? Eso no, de momento la ciencia no ha llegado hasta allá. Ok, ahí hay un letrero en inglés que habla de los quelatos del gadolinio. El gadolinio es un metal de tierras raras que se utiliza para hacer lo que son resonancia magnética nuclear. Pero una vez que entra al cuerpo, ¿cómo tú haces para sacar ese? ¿Cuál es el quelato? Yo lo he estado buscando y no lo encuentro. Eso es una química que está un poco complicada. Bueno, en el área donde se realiza la minería en Panamá y donde se va a realizar son áreas donde hay otros vectores que causan enfermedades, como son algunos insectos que transmiten enfermedades que pueden ser endémicas de ahí o enfermedades ya conocidas, pero que son de selva.
Ejemplo, este organismo hematófago que traga sangre, quiere decir que transmite el mal de Chagas. Y aquí tenemos pues la leishmania, otro de los agentes infecciosos que hay en el área de Donoso en particular. Es bastante común y causan graves problemas en la salud. Otra de las cosas que se produce en la minería son los polvos. Entonces uno diría, bueno, Donoso está lejos de Panamá, está ahí 120 kilómetros. Pero aquí tenemos les muestro una diapositiva del polvo del desierto del Sahara, que invadió Panamá y Centroamérica cada año. Entonces, si el desierto del Sahara, que está como a 6.000 kilómetros, 5.000 kilómetros de Panamá, llega hasta Panamá y causa una tormenta de arena, ¿quién me va a decir a mí que los polvos y los humos producidos en la mina de Donoso a 120 kilómetros no van a llegar a la ciudad de Panamá? Eso está como un poco absurdo, ¿verdad? Aquí tengo una diapositiva del polvo del desierto en Miami, Estados Unidos. La distancia es mayor todavía. Y fíjense ustedes que casi no se ven los letreros de la cantidad de polvo. Y ese polvo todos los años viaja a América, causa enfermedades, causa alergias, sobre todo problemas respiratorios. Una de las cosas que ocurrió en lo que fue la minería recientemente es que hubo un brote de gastroenteritis. Pero ¿qué hizo el Ministerio de Salud? El Ministerio de Salud llevó 2 médicos, 2 enfermeras, un tecnólogo médico, recogieron agua y ya. Y con eso quedaron bien con la comunidad, pero eso estuvo muy mal hecho. Eso fue propaganda, eso no debió hacerse nunca así. Debió haberse hecho una investigación a todos los habitantes del área. Y cuando digo a todos los habitantes del área, no solamente a los seres humanos, a toda la microbiota y a todo lo que es, y sobre todo a todos los seres humanos, los animales herbívoros y demás. Todos los animales que habitan en la selva debieron investigarse. Y además eso no era recoger agua y decir, hay bacterias. Había que hacer una investigación adecuada también de los peces en el mar, porque esa agua va al mar. Y una investigación de los pasturadores marinos y de los filtradores marinos, porque la gente pesca y consume las conchas y todas esas cosas de esa área. Eso fue algo muy mal hecho, muy mal hecho. Y en cuanto a la salud de los trabajadores que trabajaron en la mina y a la salud de los habitantes de esa área, tengo esta diapositiva que quiero que sirva como que aquel cuento de que una imagen más de 1000 palabras. Dando una charla para los médicos, les dije que usted puede tener 100 médicos en la mina y eso no garantiza la salud de los trabajadores. Porque ahora en el siglo XXI usted va del médico, el médico se levanta, le baja el párpado y dice, bueno, tu hemoglobina no está tan mal. Eso no es así, eso no funciona, eso no sirve. Un médico, para decirle cómo anda su hemoglobina y su salud de su sangre, tiene que hacer un laboratorio clínico, un hemograma completo. Hemoglobina, hematocrito, plaqueta, todos los componentes de la sangre. No es así a la vista. Entonces usted me dice que la salud de los trabajadores fue cuidada y ahí nunca hubo un laboratorio de toxicología con un equipo de laboratorio que hiciera pruebas de toxicología en sangre, en orina y en cabello. Mientras no exista ese laboratorio, es igual
que usted fuera a hacer disquisiciones de cómo anda la sangre bajando el párpado. ¿Y qué era lo que estaban haciendo en la práctica, pues, los médicos que estaban en esos centros de salud de la mina? Lo mismo, adivinando. Eso no puede ser. La salud de los trabajadores fue descuidada. Eso, pues, en cuanto a la salud, que es una cosa muy, muy importante y que no se cuidó. Hasta aquí, pues, entonces, un breve repaso a lo que es lo de la salud. Ahora tenemos una serie de diapositivas, entramos a la tercera parte de esto y entramos al aspecto cuasi religioso de la minería en lo que ha sido la minería en Donoso. ¿Y por qué cuasi religioso? Porque el mantra del gobierno siempre ha sido: la minera dice. Cualquier pregunta que usted como periodista, usted le pregunta, bueno, ¿cuántos trabajadores extranjeros trabajaron en la mina? El gobierno te contesta: la minera dice, porque ellos no hicieron inspecciones adecuadas. ¿Cuánto dinero se le pagó al seguro social de esos trabajadores que estaban ahí? La minera dice. Eso es, bueno, la Biblia dice, no, discúlpenme, de maldad lo he dicho. El mantra es: la mina dice. Entonces queda un sinnúmero de preguntas que giran alrededor de la incapacidad del gobierno de hacerse cargo de lo que allí ocurría. Eso era prácticamente un recinto bananero de la época de 1940, 1950. Ellos nada más daban resultados. Y entonces, por ejemplo, lo que fue el trabajo, nunca supimos cuánto se trabajó. Pagaron lo que les dio la gana de impuestos de los trabajadores, a la caja de seguro recibió lo que ellos quisieron dar. Bueno, eso fue un verdadero desastre. Y hasta el día de hoy nos produce enorme cantidad de dudas. Pues los trabajadores siempre estuvieron en la calle protestando y tratando de que el gobierno se hiciera cargo. Finalmente, pues estalló el año pasado, en noviembre y parte de diciembre, protestas porque se cerrara la mina. Ahora viene el gobierno con la idea de reabrirla. Ok. Entonces queda claro que la salud laboral y la salud de la comunidad y la salud de los trabajadores nunca estuvo bien atendida. En cuanto a lo que es la ecología, en realidad, pues, tenemos que tener claro que nosotros vivimos en un mundo correlacionado, donde lo que ocurre en un lugar incide sobre otro lugar. No es que Panamá tiene una frontera de aire y solamente respiramos lo que se produce en Panamá, ¿no? El ejemplo de la arena del desierto del Sahara es suficiente para explicar que somos un solo mundo y que no nos lleva a nada la explotación de la mina. Dice que otro ejemplo es este titular que tenemos aquí. Tras denunciar que se suspende el vertido de agua servida en la minera Panamá en Agua Dulce. Imagínense ustedes, cuando hay una contaminación, la norma básica de la ecología es: tú tienes que combatir ese vertido, tú tienes que combatir esa contaminación en el lugar donde se produce. No vas a recoger esa contaminación y la vas a llevar a otro lugar. Y eso era lo que estaba supuestamente era agua servida.
Tomaban agua servida de Donoso, las pasaban por Donoso, la pasaban por La Pintada, la pasaban por Penonomé, por Natá y finalmente la depositaban en agua dulce, lo que es totalmente fuera de lugar. Ok. Ahora viene la inspección de obras civiles. No, ellos construyeron todo eso y el gobierno nunca tuvo una idea clara, ni la gente está segura de que lo que se construyó ahí es a como debe ser. Un muelle, una carretera, lo que fueron las tinas de relave, y no podemos asegurar que nada de eso esté ocurriendo. Aquí tengo yo para ustedes durante menos de un minuto el gran desastre que ocurrió en lo que es las minas de relave de Brasil. Pero también, pues, ¿qué sucedería si con los embalses de relave de la mina, si se rompen? Tenemos una de las tapias, una de las presas, mide 5 kilómetros, la otra mide 2 kilómetros. ¿Qué refuerzo tiene eso? ¿Qué estructura tiene eso? Nosotros no tenemos idea de eso. Y puede ocurrir lo que pasó en Brumadinho, que hubo un montón de muertos. O la misma compañía anteriormente había tenido un derrame de otra presa que se voló en Brasil. Aquí tenemos pues entonces el video del rompimiento de la mina de Brumadinho. La tragedia de Brumadinho cumple 5 años este miércoles. Al menos 270 personas fallecieron cuando el 25 de enero de 2019 colapsó una presa en la mina Coge do Feijão, en el estado Minas Gerais, en el sudeste de Brasil. La presa de la brasileña Vale se rompió a las 2:28 del mediodía, justo cuando los trabajadores almorzaban en la cafetería. Inundó un área del tamaño de 270 campos de fútbol con el lodo de sedimento que queda después de separar el mineral de hierro. 5 años después, los socorristas aún buscan restos humanos u objetos que permitan localizar e identificar a Natalia de Oliveira y a otras 2 personas que nunca fueron encontradas. Mientras los bomberos sigan allí trabajando en la lucha para encontrarla, nosotros tenemos la esperanza de darle un entierro digno. El colapso de la presa, que contenía más de 11 millones de metros cúbicos de desechos mineros, dejó poco de los vecindarios cercanos a la mina de Brumadinho, una ciudad de 40.000 habitantes. Son pocos aquellos que siguen en el lugar. La mayoría aceptó sumas de vale para mudarse. No puedo irme. Si abandono esto, ocurrirá lo siguiente. Los que vendieron a Vale les pagaron, se fueron con dinero en el bolsillo. Pero los que siguen aquí y aún están ante la justicia, sus casas fueron robadas o saqueadas. La tragedia llenó de lodo el río Paraopeba y lo dejó inservible para beber o pescar, según los residentes de los 26 municipios afectados. Un estudio de 2020 encontró niveles inseguros de metales pesados como hierro y uranio. En 2021, Vale firmó un acuerdo con el gobierno para pagar unos 7.000 millones de dólares en daños, incluidas las indemnizaciones a las familias de las víctimas y la limpieza ambiental. El director ejecutivo de Vale, Fabius Bartman, y otras 15 personas fueron procesadas por un tribunal en enero de 2023. Las causas de la tragedia siguen indeterminadas, aunque un estudio publicado a inicios de este año apuntó que los desplazamientos microscópicos en las capas del relave podrían haber creado una presión suficiente para provocar el colapso del dique.
Aquí comenzamos Medio Ambiente. Yo soy María Clara Calle. Hoy hablaremos de uno de los peores desastres ambientales en la historia de Brasil, la tragedia de Brumadinho, que cumple 5 años. Cerca de 270 personas murieron luego de que el muro que contenía desechos tóxicos de la minera Vale se desplomara y arrasara con todo. Hagamos un recuento de qué ocurrió. La presa colapsó y el lodo sepultó todo a su paso. Este fue uno de los peores desastres ambientales de Brasil. Ocurrió el 25 de enero de 2019, cerca del municipio de Brumadinho. Se liberaron casi 13 millones de litros cúbicos de desechos mineros. Con una velocidad de 70 kilómetros por hora, arrasaron con casas, bosques, animales y cientos de personas. No hay certeza de por qué se derrumbó la presa de la minera Vale. Lo que se conoce es que el lodo tóxico se dispersó desde el dique que había en Córrego do Feijão, sepultó el centro administrativo de la minera y afectó a las poblaciones aledañas. Y también el Parque Natural da Cachoeira. La tierra contaminada alcanzó el río Paraopeba, que es el que nutre a los habitantes de Brumadinho. El accidente también fue el más letal del que se tenga registro en el país. Al menos 270 personas murieron y muchos desaparecieron. El bombero estaba trabajando aquí rescatando a esa gente, tratando de localizar a mi hermano. Nuestro corazón no tolera esta tragedia. Un lugar que tenía agua donde podíamos nadar, hoy se ha convertido en barro. Es difícil, sentimos el dolor en nuestros corazones. Fernando buscó entre el lodo a su hermano Peterson. Teco, como le decían, llevaba 9 meses trabajando en la distribución de equipos de la minera cuando la presa colapsó. 6 días después, identificaron su cuerpo como uno de los cientos de muertos. En ese tiempo, el entonces director ejecutivo de la compañía afirmó que investigarían qué pasó. Primero quiero expresar mi enorme consternación y mi tristeza. Estoy devastado por esto. Realmente me puso del revés. Y segundo, no sabemos qué pasó y no creo que ahora sea el momento de averiguar qué pasó. Pero lo averiguaremos y lo haremos con mucha energía y rápidamente. Y tomaremos las medidas necesarias para resolver este problema. Pero este no fue el primer accidente de Vale. Otra represa de la minera se derrumbó en 2015 en la ciudad de Mariana. 19 personas murieron y fue una alerta de lo que ocurriría después. La tragedia de Brumadinho no es única. El derrumbe de otros diques construidos por mineras mató a 40 personas en Sudáfrica en 2022, a más de 260 en la ciudad china de Taoshi en 2008 y dejó 17 muertos en otro lugar de Sudáfrica en 1994. Pero Brumadinho marcó la historia por su nivel de afectación. Como los desechos alcanzaron el río Paraopeba, se afectó el agua de unas 600.000 personas y el suministro quedó inutilizable en más de 300 kilómetros, según la ONG SOS Mata Atlántica. Mientras que el organismo estatal ambiental IBAMA calcula que el lodo arrasó con 138 hectáreas de bosque nativo, lo que equivale a más de 150 campos de fútbol. Ante todo esto, los sobrevivientes han padecido las consecuencias. La Fundación Osvaldo Cruz, adscrita al Ministerio de Salud brasileño, hizo un estudio en las personas afectadas y determinó que todos los niños de 0 a 6 años que examinaron tenían al menos uno de estos 5 metales: mercurio, plomo, manganeso, cadmio y arsénico. Mientras que el 33,7% de los adultos presentaron altos niveles de arsénico en orina y un 37% un alto nivel de manganeso en sangre. La tragedia no solo los expuso a metales contaminantes, el 22,5% de los entrevistados en Brumadinho tuvo depresión después del accidente, en comparación del 10,2% que fue el promedio en todo Brasil en 2019. Y el 33,4% de los habitantes de Brumadinho y sus alrededores padeció ansiedad. ¿Y quién ha sido responsable de todo esto? En Brasil acusaron al exdirector de Vale, Fábio Schwartzman, por homicidio intencional y crímenes ambientales. En 2020, el Ministerio Público del Estado de Minas Gerais imputó a la compañía minera como tal y también a la inspectora alemana TÜV Süd, acusada de ser negligente al certificar que la presa funcionaba.
foram emitidas declarações de condição de estabilidade falsas. Se emitieron declaraciones falsas sobre condiciones de estabilidad de la presa, declaraciones que pretendían servir de escudo para que las actividades de Vale, para que as atividades da Vale permanecessem siguieran siendo confidencialmente riesgosas por decisión corporativa. Arriscadas por aquela decisão corporativa. En 2021, la minera acordó pagar $7.000 millones por los daños, que son casi 35.000 millones de reales. De eso, Vale dice que ha pactado acuerdos de compensación por 3.500 millones de reales. La compañía no nos dio respuesta a la solicitud de entrevista, pero esto fue lo que le dijo al medio Repórter Brasil. La empresa sigue comprometida con la reparación de Brumadinho, dando prioridad a las personas, a las comunidades afectadas y al medio ambiente. Hasta la fecha, más de 15.400 personas firmaron acuerdos de compensación, con pagos que totalizan alrededor de 3.500 millones de reais. Desde 2021, al menos un familiar de todos los empleados fallecidos, tanto de la empresa como subcontratistas, han firmado acuerdos de compensación. 5 años después de la tragedia de Brumadinho, todavía no es claro cuál fue la causa. La hipótesis de la Universidad de Cataluña, que hizo un estudio para el Ministerio Público de Minas Gerais, es que Vale hizo una perforación en la presa para instalar equipos con los que pudieran medir el nivel del agua, y afirman que eso contribuyó a que se derrumbara. Pero aún hay diferentes versiones. Esto es un poco de lo que ha pasado en estos años. Vean más en france24.com. Nos vemos. Bueno, lo que después de esto, entonces, la inspección en los embarques. Nunca hubo una inspección cuántas toneladas se llevaron, qué se llevaba, que además del cobre, que otro mineral iba. Eso nunca hubo una inspección. Entonces ahí perdimos, porque fue lo que la minera diga. Casi una religión, creencia total en la mina. Ok, Minera Panamá, culpa del bloqueo del puerto de Punta Rincón. El bajo procesamiento fue ya cuando se estalló la cosa. Y el gobierno hizo lo posible por eliminar a los guerreros del mar. Y ahí tenemos algunas vistas pues, de cómo se dio eso. Ok. Entonces, en lo que es el aspecto minero, tenemos una mina que tiene apenas unos 200 y pico metros de altura, ya lleva como 50 metros de profundidad, con el mar relativamente muy cerca. Entonces, ¿qué puede el gobierno determinar que el mar no se meta en esa tina? Las corrientes marinas, las corrientes submarinas, corrientes de agua salada. Eso es posible, porque eso no está muy alto. Entonces, la inspección no existe. No existe. Ahora, la parte arqueológica, aquí tenemos solicitan informes sobre inspecciones del proyecto Cobre Panamá. La mina tenía ese capítulo no está muy claro, pero aparentemente la mina le dijo al gobierno que no quería a los arqueólogos que habían allí, y le dijo, no quiero tus arqueólogos, yo traigo los míos, llévate los tuyos. ¿Cómo un gobierno acepta esas cosas? Eso es un capítulo que está por investigarse y por saberse qué fue lo que realmente ocurrió ahí. La prensa nunca lo averiguó a cómo debía ser. Ok. También, pues, lo que es la parte química. Nosotros nunca supimos qué se llevaba en esa mina. De acuerdo con la mina, ahí en esa mina se produce cobre, oro, plata, molibdeno. Pero una mina maravillosa porque de los productos químicos, de las sustancias químicas peligrosas, no se habla si hay azufre, si hay selenio,
si hay telurio, si hay vanadio, si hay arsénico. De eso no sabemos nada. Entonces eso es algo que debió ser aclarado. Además de eso también tenemos pues que probablemente haya otros elementos de gran valor, como es por ejemplo el coltan, que tiene, sin el cual en este momento no se pueden hacer ningún tipo de chip, ni microchip, no existía la microelectrónica. Y eso es muy importante. Ahora, los metales de la familia del platino, rutenio, rodio, paladio, osmio, iridio y platino, son metales que son altamente valiosos. Con el rodio, hoy en día prácticamente 2 veces el valor del oro. Entonces, en realidad, pues, no sabemos. Lo único que nosotros sí sabemos es que un asesor de la mina, que se supone que juega y asesora al gobierno de Panamá, dice en un programa de radio: Nando, tú sabes que esa es una mina de cobre, lo que sale de ahí es cobre. O sea que si lo que se va es mayor cantidad de oro, o de rodio, o de paladio, yo te lo voy a pagar a cobre. Y como Panamá no tiene controles de eso, ellos han hecho lo que les ha dado la gana. ¿Vamos a reabrir las minas bajo esas condiciones con grandes pérdidas? No me parece. Otra de las cosas, se dice que el otro elemento más común después de lo que ellos siempre dicen es el aluminio. Pero donde hay aluminio hay galio y germanio, que son los metales que han causado la guerra de los chips. Porque sin galio y sin germanio no hay microchip. Los gringos le dijeron a los rusos, los gringos le dijeron a los chinos: no te vendemos más microchip, y los chinos dijeron: bueno, no te vendo ni galio ni germanio. Y ahí se empatan las cosas. Ok, de gran interés también son las tierras raras. Las tierras raras son elementos que en pequeñas cantidades cambian las propiedades de los metales y que hoy en día son de gran valor. Debo aclarar que las tierras raras no son tan raras. Hay en el mundo entero tierras raras, el problema es que no hay minas. No se encuentra, digamos, como el cobre o como el hierro, que tienen una mena donde uno puede ir a explotarlo y va a conseguir eso. Es muy raro encontrar minas de tierras raras. Y también, por ejemplo, lo que es la contabilidad ha sido un verdadero desastre. Nosotros no sabemos cuánto se pagó en Canadá, o si se pagó más en impuestos en Canadá, en Panamá. Tierra de gloria, tu riqueza canta la historia. No tenemos idea de la finanza, en tus montañas y tus ríos, que hacen sueños, luchas. Por ejemplo, aquí tenemos que la mina de Quellaveco, hoy la herida abierta llora, que tiene las mismas condiciones de la de Panamá, que devora al año, tu selva verde y cristalina, lo mismo, pero esa mina destruida costó por manos mezquinas. $5.000.000, y el gobierno le acepta a la minera Panamá que ellos se gastaron $10.000.000. Por tu tierra, pero la mina de Quellaveco empieza a 5.500 metros de altura, alta montaña, donde hicieron un acueducto que tiene 88 kilómetros, o sea, más que de aquí a Colombia. Hicieron otro pero cuesta tu flora y fauna paga esta un túnel fiesta. en los Andes, Tus ríos turbios a una claman altura justicia, de 3.500 tu metros. aire puro pierde Tiene una caricia, mina altamente del polvo y metal sofisticada, envenenado, todo es tu electrónico, pueblo el más que golpeado. no lo tiene la de Panamá. Alza tu voz, Panamá, Entonces tenemos pues también querida, que ellos por tienen tu tierra,
una presa de Por la relave vida, a 1000 metros de defendamos nuestro altura suelo y tienen un bajo el puerto ardiente azul del donde ellos cielo. embarcan. Hicieron un puerto en Hilo, Perú, para embarcar. ¿Y cómo podemos decir que la de aquí costó 10.000, 4.500 millones de dólares más? ¿Cómo se puede justificar eso? Simplemente esa contabilidad no funciona. Y en la parte financiera, debo decir que, por ejemplo, nosotros no sabemos cuántos se está ganando, digamos, un broker, que no es más o menos un intermediario, una persona a la que le compra el metal a la mina y lo entrega. Porque la mayoría de los panameños piensan que la mina coge el mineral y lo entrega directamente a quien va a separar y a refinar ese mineral. Eso no es así. Eso se hace a través de un broker. Pero ¿cuánto se gana el broker? Y a veces un broker le vende a otro broker y todo el mundo está ganando menos Panamá. Eso es muy importante saberlo. La parte financiera, los dineros que produce eso ni tan siquiera pasa por los bancos de Panamá. O sea que todo el negocio financiero se hace en Canadá. Entonces nosotros estamos permitiendo eso. Y finalmente, pues en esta diapositiva ustedes pueden ver que el gobierno nunca tuvo control de nada. ¿Por qué? Porque para explicarles que ahí en ese Ministerio de Comercio e Industria habían ingenieros de mina, habían ingenieros geólogos, habían gente de química, pero todo ese departamento, que eran como 48 personas, nada más tenían un chofer y un carro. ¿Qué clase de inspección hicieron? Nunca, ningún tipo de inspección, ningún tipo de control. Eso no puede reabrirse bajo ninguna condición. Pues entonces la parte ya de la finanza, quieren que los asesores sean chilenos. Y eso, Chile tiene 100 años de experiencia en minería, pero da igual que Panamá, que no se saben qué es lo que se llevan. La inspección, pues, de la finanza, de los salarios, el pago al seguro social, todo eso es parte de la finanza. Y también, pues, tenemos que hay un fondo de contingencia. ¿Dónde está ese fondo de contingencia? Los seguros y los dineros de cierre, ¿dónde está? ¿Qué control tiene Panamá de flujos de capital? Ninguno. Fondos de gasto de cierre, los brokers. Y finalmente recomiendo que las personas busquen a Jorge Lavandero, un congresista de Chile, que hizo grandes críticas al sistema minero chileno porque las ganancias no iban al gobierno. Así de sencillo. Entonces, pues hasta aquí mi presentación de momento. Yo pienso que son más las preguntas que han surgido. Algunas de las cosas que yo he dicho podrían caer en la especulación. Totalmente aceptable, porque el gobierno nunca ha dado informes de nada, el gobierno nunca hizo inspección de nada. Entonces no tiene nada de extraño de que se pueda decir que no hubo control de nada. Y la recomendación que nosotros hacemos, muy sincera, es que la mina en este momento debe ser cerrada por una empresa especialista en cierre de mina. No se le puede dar a la misma compañía que está interesada en explotar que cierre la mina. Ellos no son especialistas. Hay que buscar un especialista en cierre de mina. Alguien que ya haya cerrado algunas minas en el mundo. Eso es muy importante. De ahí, pues, mi recomendación a que pongamos cuidado, porque son los dineros que sí van a servir para el desarrollo de nosotros
Y la minería no es ninguna ganancia. La minería es pérdida, porque perdemos vida. Así de sencillo. Muchas gracias.